Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro 11. 1. He aquí las propiedades. 1. He aquí las propiedades del alma racional. Se ve a sí misma, se analiza a sí misma y se desarrolla como le place. Recoge los frutos que produce, mientras que los de las plantas son recogidos por otros. Alcanza siempre su propio fin, sin importar el momento en que su vida termine, porque no ocurre con ella como en una danza, una pieza de teatro u otra clase de representaciones, que quedan incompletas si se las interrumpe. En cualquier lugar o edad que la muerte la sorprenda, ella hace del tiempo un todo completo, de manera que puede decir: tengo todo cuanto me pertenece. Examina su configuración. Su vista se extiende hasta la eternidad. Abarca y aprecia la renovación periódica del universo. Cree que los que vendrán después de nosotros no verán nada nuevo, como aquellos que nos han precedido no han visto más que lo que ahora vemos, y que un hombre que ha vivido 40 años, por poco entendimiento que tenga, ha visto poco más o menos cuanto le ha precedido y lo que le seguirá, puesto que todo continúa de forma idéntica. La característica de un alma racional es también el amor a los otros, a la verdad, al pudor y, ante todo, el respeto a ella misma, que es también lo propio de la ley. Es así como la recta razón no difiere, que es también lo propio de la ley. Es así como la recta razón no difiere en nada de la razón de la justicia. 2. Un cántico hermoso. La danza. El pancracio. Podrán parecerte despreciables. Desbarata, por ejemplo, una canción armoniosa en cada uno de sus tonos, y ante cada uno de ellos pregúntate si es ese el que te ha maravillado. Te sonrojarás sin duda al responder. Procede de la misma manera con la danza. Analiza cada movimiento, cada postura, y haz lo mismo con el pancracio. En una palabra, echa de la virtud y de aquello que proviene de ella. Trata de apreciar las cosas en sus detalles, con el fin de que mediante este análisis llegues a despreciarlas. Y aplica este método en cualquier circunstancia de tu vida. 3. ¿Qué alma aquella que está dispuesta a despojarse de las ligaduras del cuerpo en el mismo instante, si le es preciso, sea para extinguirse o disiparse o bien para subsistir aparte? Digo dispuesta porque esto es una consecuencia de sus propias reflexiones, no por pura emulación, como los cristianos, sino con perfecta convicción y gravedad, y de forma que llegue incluso a convencer al alma de otro sin trágica ostentación. 4.
¿He hecho algo en favor de la sociedad? Si es así, he trabajado en mi provecho. Que esta verdad esté siempre presente en tu espíritu y lo trabajes sin cesar. 5. ¿Cuál es tu oficio? Ser hombre de bien. ¿Cómo llegar a serlo si no es mediante los principios que inspira el estudio de la naturaleza universal y la constitución particular del hombre? 6. Primero se escenificó la tragedia, que al representar los hechos de la vida humana recuerda que éstos son impuestos por la naturaleza, y que aquello que os ha divertido en el teatro no debe pareceros insoportable en la gran escena de la vida. La tragedia nos permite ver cómo ciertamente estos accidentes se producen en virtud de una ley fatal de la que no pueden librarse ni aquellos que gritan «¡Ah, Citerón!». Los poetas dramáticos también expresan a veces pensamientos útiles, entre otros, por ejemplo: «Si los dioses no han tenido ningún cuidado de mí, ni de mis 2 hijos, no lo han hecho sin razón». Y «No hay que irritarse por los acontecimientos». Y otro: «Cosechad la vida como una espiga fecunda». Y muchos otros pensamientos parecidos. Después de la tragedia, vino la comedia antigua, que se hizo la dueña. Habló con toda libertad. Tuvo la pretensión de corregir abusos y de dar lecciones de modestia llamando a cada cosa por su nombre. Diógenes, con las mismas intenciones, tomó de ella varios trazos. Piensa por qué después fue tan bien acogida la comedia media, y por último cuál es el fin que se ha propuesto la nueva, que en poco tiempo se ha vuelto una representación artificiosa de las costumbres, que en ella también hay muchas lecciones útiles. Nadie lo niega, pero ¿cuál es el fin que se propone este género de poesía, esta composición dramática? 7. Dramática. 7. No hay una manera de vivir que sea tan acorde a la filosofía como esta que ahora llevas. 8. Es de todo punto imposible que una rama desprendida de otra vecina no lo sea al mismo tiempo del árbol todo entero. De la misma manera, un hombre separado de otro hombre se encuentra excluido por completo de la comunidad. Es una mano extraña la que corta la rama, pero es el mismo hombre quien se separa de los otros, al tomarles odio y antipatía. Ignora que, por ello mismo, rompe los lazos que le unen al cuerpo de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, por un don de Zeus, que es quien conformó la sociedad, tenemos la gran ventaja de poder reunirnos de nuevo con los hombres, y por ahí volver a formar parte de un mismo todo. Pero si esta separación se produce demasiado a menudo, la unión y el restablecimiento se hacen difíciles. En una palabra, hay una gran diferencia entre la rama que desde un principio ha germinado y se ha desarrollado con el árbol y aquella que, después de su separación, ha sido repuesta e injertada, a pesar de lo que dicen los jardineros. Crecer con el árbol del que soy un retoño, pero mantener aparte mis pensamientos. 9. Aquellos que te ponen obstáculos en el camino de la razón y arte de una buena acción. Del mismo modo,
no podrán desviar tus sentimientos afectuosos hacia ellos, pero guárdate bien de uno y otro lado a la vez. No solamente debes demostrar tu firmeza en la manera de pensar y hacer, sino además una dulzura inalterable hacia quienes intenten ponerte obstáculos o sean la causa de algún otro descontento. Por consiguiente, no existirá menos debilidad al desearles el mal que al abstenerte de tu buena acción y dejarte intimidar. ¿Eres igualmente culpable de deserción cuando retrocedes por miedo ante el enemigo que cuando vives en desavenencia con aquel que la naturaleza te ha dado como pariente y amigo? 10. La naturaleza nunca es inferior al arte, porque el arte las obras de la naturaleza. Si es así, la perfecta naturaleza, que es la que abarca todas las demás, supera sin duda las habilidades del artista. Por supuesto, como en todas las artes, lo que es menos bueno está hecho en vista de aquello mejor, y así también en el caso de la naturaleza. De este modo, se establece la existencia primordial de la justicia, principio y base de todas las demás virtudes, y la justicia no se practica al sufrir por viles intereses, al cerrar los ojos ante la verdad y al estar sujetos a la cólera y a la inconstancia. 11. Si es verdad que los objetos que te ofuscan, por el juicio que te inspiran, no vienen en tu busca, sino que vas hacia ellos, simplemente modifica la opinión que de ellos te has formado. Desde ese momento, estos objetos quedarán en su lugar y tú dejarás de perseguirlos. 12. El alma se parece a una esfera perfecta, siempre que no se extienda hacia algún objeto exterior y no se empequeñezca ni se reduzca, sino que brille con la luz que la hace vislumbrar la verdad en todo y particularmente dentro de ella misma. 13. ¿Alguien va a despreciarme? Esa es su ocupación. La mía es guardarme muy bien de que en mis acciones o mis palabras no se encuentre nada que justifique su desprecio. ¿Alguien va a odiarme? ¿Alguien va a odiarme? Esa es su ocupación. La mía es ser indulgente y benévolo con todo el mundo y estar preparado para desengañarle, no con insolencia ni fingiendo moderación, sino con noble franqueza y con bondad, como acostumbraba el grave Foción, si es verdad que lo hacía sin fingimiento, pues es necesario que estos sentimientos sean sinceros, y que los dioses vean que nada te desespera ni te afecta. ¿Puede acaso acontecerte algún mal si haces siempre aquello que es propio de tu naturaleza, y si te ciernes a lo que acontece en todo cuanto conviene a la naturaleza del universo, como hombre que aspira siempre al interés común? 14. Estos hombres se desprecian los unos a los otros, al mismo tiempo que se colman de caricias. No buscan sino suplantarse, al mismo tiempo que se ceden el paso entre ellos. 15. ¿Qué lenguaje tan insípido y falso es este? He resuelto trazos con franqueza. ¿Qué es lo que dices? ¿A qué viene este preámbulo? Eso se verá por sí mismo. La palabra debe quedar escrita primeramente sobre tu frente. Lo que quieres expresar debe brillar en tus ojos, como el pensamiento en la mirada de los amantes, donde nada pasa inadvertido para el ser amado. En suma, el hombre franco y honesto debe ser como el que huele a macho cabrío, que según se hace, la ostentación de la franqueza
es un puñal disimulado. Nada hay más temible que la amistad del lobo. Evítala siempre que puedas. El hombre que es virtuoso, humilde y bueno, refleja en su mirada todo su pensamiento sin disimulo alguno. 16. El secreto del buen vivir radica en el alma. Es suficiente ser indiferente a las cosas que por sí solas no son ni buenas ni malas. El medio para ser indiferente es observarlas por separado, en sus detalles y en su conjunto, asegurándonos bien de que ninguna nos obliga a formarnos sobre ellas una opinión cualquiera, pues ellas no vienen a buscarnos. Ninguna se mueve de su lugar. Somos nosotros quienes las juzgamos y cuyo juicio grabamos en nuestro interior. Por lo tanto, depende de nosotros no grabar esos juicios y hasta borrarlos si se deslizan sin que los advirtamos. Por lo demás, esta atención durará poco, puesto que terminará con nuestra vida. Por último, ¿qué es lo que hay en ellas que sea tan dificultoso? Si las cosas que se te presentan convienen a tu naturaleza, acéptalas con placer y sin dificultad. Si no le convienen, busca en ti mismo aquello que pueda convenirla, tenga de glorioso. 17. Observa de dónde procede cada cosa. ¿De qué elementos se compone? ¿En cuáles se transforma? Lo que es después de su transformación, y verás que ningún mal puede acontecerte. 18. En primer lugar, ¿cuál es el lazo que tan fuerte me une a estos hombres? El haber nacido los unos para los otros, y que, desde otro punto de vista, he nacido para colocarme a su cabeza, como el carnicero va delante del rebaño o el toro delante del ganado. Remonta un poco más, hasta el hecha de los átomos. Es la naturaleza quien rige todo en el universo, y si es así, los seres que no son del todo buenos son hechos en vistas de los mejores, y estos los unos por los otros. En segundo lugar, ¿cuál es la conducta de estos en la mesa, en la cama o en otra parte? Sobre todo, ¿a cuántas miserias no se ven expuestos por sus opiniones? Y, no obstante, qué orgullosos con sus miserias. En tercer lugar, en relación con su conducta, si hacen el bien, no deben estar descontentos. Si hacen el mal, es involuntario estar descontentos. Si hacen el mal, es involuntariamente y por ignorancia. Por consiguiente, ningún alma está privada, si no es por su culpa, del conocimiento de la verdad, ni de la justicia que la inclina a tratar a cada uno como se merece. Por eso sufren cuando se les llama ingratos, injustos, ávaros y, en una palabra, faltones con los otros. En cuarto lugar, tú también tienes bastantes debilidades y los mismos defectos que los demás. Si te abstienes de ciertas faltas, no por eso estás menos dispuesto a cometerlas. Es el miedo, el amor propio o algún otro motivo parecido el que te impide delinquir. En quinto lugar,
¿Son ellos tan culpables? No estés tan seguro. Muchos son los detalles que entran en la gestión de este asunto y, en general, es necesario estar bien informado sobre muchas particularidades antes de juzgar perentoriamente la conducta de otro. En sexto lugar, ¿sufres una violenta indignación o una ardiente impaciencia? Piensa que la vida del hombre es de corta duración. Dentro de poco estaremos todos en la tumba. En séptimo lugar, aquello que nos indigna no son las acciones de los otros, pues tienen su principio en su guía interior, sino nuestras propias opiniones. Suprime, pues, tu opinión. Cesa con firme resolución de juzgar y tu cólera se disipará. ¿Cómo suprimir tu opinión? Haciéndote este razonamiento, que de ningún modo se te ha apropiado. Pues el verdadero mal no consiste en hacer lo que nos causa vergüenza. Si fuese de otro modo, serías, a pesar tuyo, culpable de muchas faltas. Podrías ser hasta un granuja o cualquier otra clase de malhechor. En octavo lugar, cuán mayor es el mal causado por la cólera y el enfado suscitados por las acciones que otros nos hacen que las mismas acciones que nos encolerizan. Recuerda que la dulzura es una fuerza invencible, cuando es sincera, sin afectación y sin disfraz. ¿Qué te sucederá con el más insolente de los hombres si te propones tratarlo con dulzura? Si, cuando el caso lo requiere, ofreces dulcemente buenos consejos y una sabia lección al mismo tiempo que él se esfuerza en ultrajarte. No, querido mío. Nosotros hemos nacido para obrar de otra forma. No es a mí a quien engañarás, sino a ti mismo. Hazle comprender, pero con cuidado y en términos generales, que ahí es donde está la verdad, que ni aun las abejas y otros seres destinados a vivir en sociedad, lo harían de este modo. Pero ten cuidado de que esta lección no tenga aire de burla, ni de insulto. Debes darla con un tono afectuoso y sin aspereza, no como un maestro de escuela, ni tratando de ganarte la admiración de alguno de los que te rodean, sino como si estuvieras solo, aun cuando hubiera otros testigos. No olvides estos 9 preceptos, como si fuesen inspiraciones de las musas, y, por último, empieza a ser hombre ahora que aún vives. Es preciso tener mucho cuidado de no irritarse con los hombres, y con el mismo cuidado alabarles. Son 2 excesos contrarios a la vida social y que pueden ser dañinos. Al momento de sentirte enfadado, no olvides que es indigno del hombre dejarse arrastrar por la cólera y que la paciencia y la dulzura son las cualidades al mismo tiempo más humanas y más fuertes. Indican vigor, coraje y energía. Y no se puede decir lo mismo de la cólera y del despecho. Cuanto más se aproxima la paciencia a la impasibilidad, mayor es su fuerza. Si la tristeza es un signo de debilidad, la cólera es otro. En ambos casos se han recibido heridas. Se ha capitulado. Si quieres,
Pretender que los malvados no cometan ninguna falta es propio de un loco, pues es imposible. Por otra parte, admitir que se comporten así con los otros y pretender que a ti esto no te ofende es razonar como un insensato o como un déspota. 19. Nuestro guía interior tiene 4 inclinaciones contra las que es preciso estar siempre al acecho. En cuanto las observes, debes apartarlas haciendo para cada una de ellas estas reflexiones. Esta es un fantasma de mi imaginación, y por lo tanto no es verdad. Aquella se propone arruinar a la sociedad. Si vas a decir tal o cual cosa que no proviene de ti, recuerda que no hay nada más miserable que hablar contra lo que uno piensa. Por último, en el cuarto caso, tendrás un verdadero motivo para censurarte, puesto que la parte más divina de ti se halla vencida y sujeta por la menos estimada, por el cuerpo y sus groseros apetitos. 20. Todas las partes de aire y fuego que entran en tu organismo tienden a elevarse hacia la atmósfera, aun cuando también obedecen a la organización general de tu constitución, sumisas al conjunto. Igualmente, todas las partes de tierra y de agua que se hallan en ti tienen tendencia a ir hacia abajo, y sin embargo, se tienen en pie y guardan una posición contraria a su inercia. Así pues, los elementos obedecen a la ley general. Cuando han sido colocados en un orden cualquiera, hacen grandes esfuerzos para mantenerse hasta que la misma ley les ordena su disolución. ¿No es, pues, extraño que la parte inteligente de tu ser sea la única indócil y la sola descontenta con el puesto que se le ha señalado? Nada se le impone que sea violento, ni se le ordena nada que no convenga a su propia naturaleza. Y, sin embargo, no solamente no lo soporta, sino que quiere hacer todo lo contrario, pues aquel que la conduce hacia la injusticia, los excesos, la cólera, la tristeza y el miedo no es sino un movimiento de revuelta contra su naturaleza. ¿Cuántas veces se vea afectado tu guía interior por un accidente de la vida, tantas abandonará el puesto? Está hecho para el respeto a los dioses y la piedad no menos que para la justicia. Estas dos virtudes son, en efecto, dos condiciones de la sociabilidad. Son anteriores incluso a los actos de la justicia. 21. Aquel que en la vida no tiene un solo y mismo fin, no sabrá tampoco ser un solo y mismo hombre. Pero debes añadir cuál debe ser ese fin, puesto que todos los hombres no piensan lo mismo sobre lo que el vulgo considera como bienes, sino únicamente sobre ciertos bienes. Quiero decir sobre los bienes que lo son en efecto para toda la sociedad. Se deduce que no debe uno proponerse más fin que el bien de la humanidad y el de sus conciudadanos, dirigiendo todos los esfuerzos y el de sus conciudadanos, dirigiendo todos los esfuerzos hacia ese fin es como uno pondrá en armonía todas sus acciones y, por consiguiente, será uno siempre el mismo. 22. Ten presente la fábula del ratón de campo y el ratón de ciudad, y el miedo y las angustias de este último. 23. Sócrates llamaba a los prejuicios del vulgo lamias. 24. Cuando organizaban un espectáculo, los lacedemonios instalaban siempre a la sombra los graderíos de los extranjeros, y ellos se colocaban en cualquier sitio.
Al preguntarle Pérdicas a Sócrates por qué no venía a su casa, el filósofo le contestó: para no tener la muerte más triste, es decir, por temor a ser muy bien tratado y a no poder corresponder. 26. En los libros de los Efesios se hallaba este precepto: no apartes de tu imaginación el recuerdo de algún antepasado estimable por sus virtudes. 27. Los pitagóricos nos recomiendan que elevemos la vista al cielo desde por la mañana para que tengamos presente el recuerdo de esos seres que siempre, por el mismo camino y de la misma forma, llevan a cabo su tarea. Y para que imitemos su perfecto orden, su pureza y su desnudez, pues los astros se hallan desprovistos de todo velo. 28. Recuerda la actitud de Sócrates el día en que se encontró sin más vestidos que una piel, por habérselos llevado Jantipa, y la palabra que dirigió a sus amigos cuando, al verle en semejante situación, retrocedieron avergonzados y confusos. 29. Para dar lecciones de lectura o de escritura, antes que maestro debes ser discípulo, con mucha más razón, pues, tratándose de la vida. 30. Siendo como eres ahora. Nota del traductor. Esto es un verso de un poeta desconocido. 31. Yo reía desde el fondo de mi corazón. 32. Y ellos criticarán la virtud con palabras crueles. 33. Buscar un higo en la higuera durante el invierno es cosa de locos. Lo mismo que buscar un hijo cuando aún no se nos ha dado. 34. Decía Epicteto que al abrazar a tu hijo es conveniente que pienses: es posible que muera mañana. Reprochaba que eso es un pensamiento de mal agüero, y él respondía que no hay en ello ningún vaticinio nefasto, pues uno no hace sino presentir un hecho natural. En ese caso también sería de mal agüero haber segado las espigas. 35. Uva verde, uva madura y pasa. Todo es transformación, no en lo que no es, sino en lo que no es todavía. 36. Uno no decide llegar a ser ladrón. Estas palabras son de Epicteto. 37. 37. El mismo Epicteto recomendaba dominar el arte de dar nuestro consentimiento y en el terreno de los instintos tener mucho cuidado de poner condiciones, respetar los derechos de la sociedad y nuestra dignidad, reprimir sin reserva alguna nuestros apetitos, pero no tratar de conjurar aquello que no depende de nosotros. 38. No se trata aquí, decía, de un asunto trivial, sino de saber si somos unos insensatos o no. 39. ¿Qué deseáis? ¿Tener el alma de seres racionales o irracionales? Decía Sócrates: de seres racionales.
¿De qué clase de seres racionales? ¿Sanos o depravados? Sanos. ¿Por qué, pues, no tratáis de poseerla? Porque la tenemos ya. Y entonces, ¿por qué estáis en lucha? Nota del traductor. Es posible que se trate de algún diálogo perdido del propio Epicteto.